Hermanos, esta tarde concluiremos la serie de sermones en la narrativa de los Hechos, del libro de los Hechos en la conversión de Saulo. Como recordamos, hoy es la tercera y última parte del sermón titulado Saulo, el instrumento escogido. Y en este sermón estudiaremos los últimos versos en la conversión de Saulo. El pasaje de esta tarde se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 15 al 19. Brothers and sisters, this afternoon we will conclude the series of sermons in the account in the book of Acts of Saul's conversion. As we remember, this is the third and the last part of our sermon titled Saul the Chosen Instrument. And we will study the last verses in Saul's conversion. The passage of this afternoon is found in the book of Acts, chapter 9, verse 15 to 19. Which reads the following. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. 15. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. 17. So Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which ye came, has sent me, so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. 18. Y al instante cayeron de sus ojos como es unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. 19. And taking food, he was strengthened. Las dos últimas semanas, hermanos, estudiamos lo que sucedió en el encuentro entre Saulo y Jesús en el camino a Damasco. También estudiamos la visión que Jesús le dio a Ananías. Hace 2 semanas, en la primera parte del sermón de hoy, recordamos los hechos entre Jesús y Saulo en el camino a Damasco. Jesús le apareció a Saulo en una luz brillante del cielo y le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? El Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de esto le dio órdenes de ir a Damasco y esperar ahí para que hiciera lo que debería de hacer. En aquella ocasión recordamos que Saulo cayó al suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no podía ver. A tal grado, hermanos, de que los hombres que iban con él le ayudaron y le tomaron de la mano para llevarlo a la ciudad, donde estuvo sin comer ni beber por 3 días. The last 2 weeks we studied what happened in the encounter between Saul and Jesus on the road to Damascus. We also studied the vision that Jesus gave to Ananias. 2 weeks ago anyway, in the first part of our sermon, we remember the facts or what happened between Jesus and Saul on the road to Damascus. Jesus appeared to Saul with a bright light from the sky and asked him, Saul, why are you persecuting me? And Saul answered, Who are you, Lord? And the Lord said to him, I am Jesus, whom you persecute. After this, Jesus ordered Saul to go to Damascus and wait to be there to be told what he was going to do. On that occasion, we remember in the road to Damascus, we remember that Saul fell on the ground, and although his eyes were open, he could not see, to the degree that the man with whom he was traveling helped him to go into the city, where he was there without eating nor drinking for 3 days. La semana pasada, hermanos, recordamos, fuimos testigos de lo que sucedió cuando Jesús le habló a Ananías en una visión y le dijo que fuera a la calle La Llamada Derecha, a la casa de Judas, a buscar a un hombre de Tarso llamado Saulo que estaba orando. En esta visión también Jesús le ordenó que fuera y pusiera sus manos sobre él para que recobrara la vista, pero Ananías, ya sabiendo las intenciones de Saulo, de cierta forma protestó en su respuesta e informó a Jesús las intenciones de Saulo, como si Jesús no supiera. Es gracioso. Esta tarde, hermanos, veremos la última respuesta, explicación y orden de Jesús a Ananías. Esta tarde también seremos testigos y aprenderemos qué fue lo que sucedió después de que Ananías obedientemente fue a ver a Saulo, oró por él y Saulo recobró la vista. Last week
Witness what happened when Jesus spoke to Ananias in a vision and told him to go to the street called Straight, to the house of Judas, to look for a man from Tarsus named Saul, who was praying in this house. In this vision, Jesus also commanded Ananias to go to Judas's house and lay his hands on Saul so he would recover his sight. But Ananias, knowing about the intentions of Saul, in a certain way protested against Jesus, and in his answer informed Jesus about the intentions of Saul. This is funny, like if Jesus didn't know. This is precisely what we will see this afternoon. This afternoon we will see the response, the last response, explanation and command of Jesus to Ananias. We will be the witnesses, and we will learn what is it that happened after Ananias obediently went to see Saul to Judas's house, pray for him, and Saul recovered his sight. Y hermanos, en el primer punto del sermón, versos 15 y 16, Jesús continúa la explicación a Ananías. Esto es donde voy a pasar más tiempo en el sermón, so va a ser un poco más largo, por favor pongan atención. Como mencioné antes, hermanos, la semana pasada en la visión que tuvo Ananías, Jesús sabía y poderosamente le dio razones a Ananías para ir a buscar a Saulo. Aquí en el verso 15, es la última y la más importante razón que Jesús le da a Ananías para ir a buscar a Saulo, cuando le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, una vez más, como en el verso 11, ordena a Ananías y le dice: ve. Esta sola palabra, hermanos, en conjunto con la ambición de Saulo y Damasco y la visión de Ananías, no son nada más que la prueba de la soberanía de Dios. Como lo mencioné antes, Dios ordena, pero también con ello da el poder y la gracia para poder cumplir con ese mandato. Después leemos que Jesús dijo a Ananías: porque él es mi instrumento escogido. Es interesante, hermanos, las palabras específicas que Jesús usó para explicar a Ananías sus planes. Primero dice: porque él es mi instrumento. Esto, hermanos, de mi instrumento, una vez más, no es nada más que la pura soberanía de Dios. And so, brothers, in our first part of the sermon, verses 15 and 16, Jesus continues the explanation to Ananias. As I mentioned last week, Jesus knew every detail about the vision he gave to Ananias. Not only that he knew that vision, but he also powerfully gave him reasons to go and seek for Saul at Judas's house. Here in verse 15, is the last and the most important reason Jesus gave to Ananias to go find Saul, when he said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and the king and the children of Israel. Our Lord Jesus Christ, once again, as in verse 11, commands Ananias and says, go. This single word, go, together with Saul's vision in Damascus and the vision of Ananias, are nothing more than the proof of God's sovereignty in every action. As I mentioned earlier, God commands, but with the command, God also gives the power and the grace to be able to fulfill the command. Then we read that Jesus said to Ananias, for he is a chosen instrument of mine. It is interesting the very specific words that Jesus used to explain his plan to Ananias. Primeramente, Jesús dice que es suyo. Por lo tanto, Jesús puede hacer con él lo que él quiera. Si quiere llamarlo para los gentiles o a los israelitas o quien sea, Jesús llevará sus planes sin que ninguna voluntad humana lo detenga. First, Jesus said to Ananias, for he is a chosen instrument. Now the words that we read here, an instrument of mine, once again is nothing more than the pure sovereignty of God.
First, Jesus says that Saul is his. Therefore, since Saul is his, Jesus can do with him whatever he wills. If he wants to call Saul to preach to the Gentiles, if he wants to call Saul to preach to the Israelites or whoever, Jesus will carry out his plans without any human will stopping him from doing it. Segundo, la palabra instrumento, hermanos, demuestra claramente que Saulo no es nada más que una herramienta que Jesús está usando para llevar a cabo su eterno plan. Hermanos, el hombre no puede, por más que quiera realizar, obtener, lograr o triunfar, en ningún caso que esté involucrada la soberanía de Dios, hacer nada. Desafortunadamente, las iglesias modernas hacen kermeses y invitan y hacen esto y hacen lo otro para llamar a la gente a la iglesia, cuando lo único que salva es el evangelio y nunca predicamos el evangelio. Hermanos, déjenme darles esta ilustración. Una trompeta, hermanos, no puede sonar sin que el músico no la use para llevar a cabo el motivo específico para que la trompeta fue hecha. En otras palabras, la trompeta no suena si el músico no la toca. De la misma manera, Saulo no hubiera predicado la palabra de Dios si Jesús no lo hubiera usado. Pero hermanos, tampoco Saulo hubiera podido rechazar el llamado de Jesús por su propia voluntad. Voy a hablar de esto más tarde. Second, the word instrument that we read here in this passage clearly demonstrates that Saul is nothing more than a tool that Jesus is using to carry out his eternal plan. Men, it doesn't matter how hard they try. They cannot do more than achieve, succeed, and reach goals in any case where the sovereignty of God is involved. They can try, and that's why churches today, they do parties and they give things to people just to get them into the door, but they never preach the gospel. Brothers and sisters, let me give you this illustration. A trumpet cannot play a sound without the musician using it to perform the specific reason for which the trumpet was made. In other words, the trumpet will not sound unless the musician plays it. In the same way, Saul would not have preached the word of God unless Jesus had used him to do so. But neither Saul would have or could have rejected the call of Jesus by his own will. We will talk more about this later. Tercero, hermanos, Jesús dice que Saulo fue escogido. Esto es importante de entender y estudiar. Esta palabra, hermanos, escogido que leemos aquí denota que hay varias cosas de dónde escoger. En este caso, Jesús, hermanos, escogió a Saulo. En otras palabras, Saulo es una elección divina. Saulo fue elegido, separado, apartado para cumplir con el plan eterno de Dios. Esto de la elección, hermanos, nos recuerda las palabras de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, donde leemos: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. También nos recuerda las palabras del mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 11. Pablo dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido, los gemelos no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni nada malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Third, Jesus says the soul was a chosen instrument. That word chosen, we read here, denotes that there are several things to choose from. In this case, Jesus chose Saul. In other words, Saul was a product of divine selection. Saul was chosen, separated. Saul was set apart to fulfill the eternal plan of God. This word we read here as chosen reminds us of the words of Peter in 2 Peter
chapter 1, verse 10, where we read, "Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election." It also reminds us of the words of Paul himself in the book of Romans, chapter 9, verse 11. Paul says, though they were not yet born and had not done nothing, neither good or bad, he's talking about the twins, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who calls. In other words, it is not the one who tries, it is the one who calls. Hermanos, hablando acerca de la elección por el decreto de Dios, la Confesión Bautista de Fe de 1689 en el capítulo 3, párrafo 6 dice lo siguiente, y cito la confesión. Vean lo que dice. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo, o sea, libre de su voluntad, ha preordenado, lean las palabras, ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo eficazmente. Llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado, salvado, sino solamente los escogidos. En otras palabras, hermanos, Dios es el que hace todo para que aquellos quienes son escogidos lleguen a ser salvos en el tiempo de Dios. A lo mejor pueden rechazar a Cristo ahorita, pero en el tiempo de Dios recibirán a Cristo. Solamente Cristo puede rescatarlos en su tiempo. Solamente Cristo puede escogerlos en su tiempo. Solamente Cristo puede llamarlos en su tiempo. Solamente Cristo puede justificarlos en su tiempo, santificarlos en su tiempo y glorificarlos en su tiempo. Speaking of the election by God's decree, the 1689 Baptist Confession of Faith states the following, quote, "As God hath appointed the elect unto glory, so he hath by eternal and the most free purpose of his will foreordained all the means thereunto. Wherefore they who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ and effectually called into faith in Christ. By his Spirit, working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept by his power through faith unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ, or effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only." In other words, brethren, God is the only one who does everything so that those who are chosen will be saved in God's time, will be redeemed in God's time, will be chosen in God's time, which is eternity, will be called in God's time, will be justified in his time, will be sanctified in his time, and will be glorified in his time. Hermanos, el teólogo americano Jonathan Edwards, hablando del conocimiento anticipado de Dios, dice lo siguiente. Vean lo que dice Jonathan Edwards. El conocimiento anticipado de Dios necesariamente deduciría un decreto. Vean lo que dice. Porque Dios no podría saber de antemano que las cosas serían, a menos de que Él hubiera decretado que esas cosas serían de esa forma. Y eso porque las cosas no serían el futuro a menos que Él hubiera decretado que debían ser el futuro. Si Dios desde toda la eternidad sabía que ciertas o tales cosas eran el futuro, entonces eran el futuro. Y por siguiente, la proposición era de toda la eternidad verdadera que tal cosa en tal momento sería de esa forma. Es, hermanos, tan imposible que una cosa sea futura si alguna razón de ser futuro, como debe de ser realidad sin la razón por la que sea. En otras palabras, hermanos, déjenme explicarlo de esta forma. Dios sabe todas las cosas que sucederán en el futuro,
No porque la sabe en su omnisciencia. Sí, Dios es omnisciente, todo lo sabe, pero Él no sabe las cosas que van a pasar en el futuro porque Él sabe el futuro. No. Dios sabe todas las cosas que ocurrirán en el futuro porque Él decretó que así fueran. Él decretó que así sucedieran. Porque, hermanos, nada podría ser el futuro si Él no hubiera decretado que fuera futuro. Déjenme ilustrarlo de la siguiente forma y ver si hace más sentido. Cuando un arquitecto, hermanos, hace los planes de un edificio y el edificio es terminado exactamente como el arquitecto lo dibujó, esto no se debe a que el arquitecto supiera el futuro, dado que una infinidad de cosas podrían haber detenido la obra. Más bien, hermanos, el edificio fue terminado exactamente como lo dibujó el arquitecto, porque el arquitecto lo había planeado que así debería verse. En otras palabras, el edificio se ve de esa forma porque el arquitecto lo planeó desde antes para que se viera en el futuro de esa forma. ¿El arquitecto sabe el futuro? No, Él lo planeó en el pasado para que fuera futuro. Dios es igual. De esa forma, hermanos, es que Jesús llama a Saulo, instrumento escogido. Jesús, hermanos, desde la eternidad llamó a Saulo para que fuera su instrumento, porque Jesús lo decretó de esa forma en su eternidad. Aquí no es que, ¿qué si Saulo hubiera dicho que no? Jesús estuviera, ¿y ahora qué hago? Ya no sé qué hacer, Saulo dijo que no. Y no es que Jesús supiera que Saulo iba a decir que sí. No, tampoco eso es. Jesús decretó que Saulo dijera que sí. Jonathan Edwards, speaking of God's foreknowledge, says the following, quote, "The foreknowledge of God will necessarily infer a decree. For God could not foreknow that things will be unless He had decreed that they should be. And that because things will not be future unless He had decreed that they should be the future. If God from all eternity knew that such and such things were future, then they were future. And consequently, the proposition was from all eternity true, that such a thing at such time would be. And it is as much impossible that the thing should be the future without some reason of its being future, as it should actually be, without some reason why it is, quote, end quote." In other words, brothers and sisters, God knows all the things that will happen in the future, not only because He knows the future and He's omniscient. Yes, He is. We affirm that. But brothers and sisters, God knows all things that will happen in the future because He decreed them to happen that very way. Because nothing could be future if He had not been decreed that they would be the future. Let me illustrate it in the following way and see if it makes sense. When an architect makes plans for a building and the building is finished exactly as the architect draws it, this is not because the architect knew the future, given that a multitude of things could have stopped the work on the building. Rather, the building was finished exactly the same as the drawing of the architect because the architect had planned it to be that very way. In other words, the building looks that way because the architect in the past planned it to be the future that way. In the same way, brethren, this is the same way Jesus calls Saul His chosen instrument. Jesus knew from eternity past that Saul was going to be His instrument in eternity future. Why? Because Jesus Himself decreed it from eternity. Como lo dije anteriormente, hermanos, Saulo no hubiera podido rechazar el llamado de Jesús en su propia voluntad. Hermanos, Jesús hubiera quedado en ridículo como un mentiroso si primeramente Ananías se hubiera negado a obedecerle e ir a buscar a Saulo. Jesús, hermanos, hubiera quedado en ridículo y como un mentiroso si Saulo en su libre albedrío, como ellos le llaman, en su voluntad autónoma humana, como ellos le llaman,
Saulo hubiera dicho a Ananías, imagínense a Saulo, no, Ananías, no ores por mí. No ores por mí. Yo odio a los cristianos, Ananías, y yo odio a Jesús. No ores por mí. Imagínense, Jesús hubiera quedado en ridículo. Pero Jesús, hermanos, no habló del futuro. Jesús no predijo el futuro de lo que iba a suceder entre Saulo y Ananías, porque sabía que Ananías y Saulo iban a estar de acuerdo con su plan. ¡No! Jesús es soberano y lo que dice, eso sucede. No porque conociera la decisión libre de Ananías y Saulo, sino porque Jesús decretó que Ananías y Saulo obedecerían a su plan. Dios dice de sí mismo, hermanos, yo soy Dios, no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Porque muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Porque el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón en generación en generación. Nadie puede detener al Señor. Ninguna voluntad humana puede detener al Señor. Si tú estás pensando que tú en tu libre albedrío puedes detener los planes de Dios, buena suerte con eso, dicen vulgarmente. As I said earlier, brothers and sisters, Saul could not have rejected the call of Jesus in his own free will. Jesus would have been ridiculed and a liar if Ananias had refused to obey him to go seek Saul to Judas's house. Jesus would have been ridiculed and would have been a liar if in his free will, or human autonomous will as they call it, Saul would have told Ananias. Imagine this. Saul telling Ananias, don't pray for me. No, don't pray for me. You know what, Ananias, I hate Christians. Therefore, I reject Jesus. Don't pray for me. But brothers and sisters, Jesus did not speak of the future. Jesus did not predict what was going to happen between Saul and Ananias, because he knew that Ananias and Saul would be in accord with his plan. No! Jesus is sovereign, and what he says, that's exactly what happens. Not because he knew the free decision of Ananias and Saul, but because he decreed that Ananias and Saul would obey to what he said. Because he decreed it that way. God says of himself, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Why? Because many are the plans in the mind of the man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Because the counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. No free will of men will stop God. There's a free will. It's God's free will. Jesús predijo, hermanos, que Saulo estaría en la casa de Judas. Jesús predijo que Saulo estaba orando y que había visto a Ananías en una visión. Jesús también predijo que Ananías oraría por Saulo, que Saulo recobraría la vista y padecería por el nombre de Jesús. Hermanos, no porque Jesús sabía que Saulo iba a decidir en su propia voluntad recibir sus órdenes, sino porque Jesús mismo decretó en el futuro eterno que así de esa forma sucederían las cosas. Al final, hermanos, en el verso 15 leemos las palabras: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas. Esto de para llevar mi nombre, obviamente, hermanos, se refiere al evangelio. Llevaría mi evangelio tanto a los gentiles, como está escrito en Gálatas 1:16, también Gálatas 2:7 al 9.
a los reyes, como está escrito aquí en el libro de Hechos, capítulo 25, versos 22 y 23, también en el capítulo 26, verso 32, y a los israelitas, hermanos, como está escrito aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, 20, que veremos la semana que viene, primero Dios, y muchos pasajes más aquí en el libro de Hechos. So, brothers and sisters, I have to say that Jesus predicted that Saul will be in the house of Judas praying. Jesus also predicted that Saul had seen Ananias in a vision. Jesus also predicted that Ananias would pray for Saul, that Saul will recover his sight and suffer for his name, not because Jesus knew that Saul and Ananias were going to decide in their own free will to receive his command, but because Jesus himself decreed it in the eternal future that these things would happen that very way. And finally, here in verse 15, we read the words, to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. These words, to carry my name, obviously refers to carrying the gospel. He will carry my gospel to all the peoples. For example, the Gentiles, as it is written in Galatians chapter 1, verse 16. Also in Galatians chapter 2, verse 7 and 9. To the kings, as it is written in Acts 25, 22 to 23, and chapter 26, 32. And to the Israelites, as it is written here in Acts chapter 9, verse 20, we will see next week, and many more places here in the book of Acts. Luego, hermanos, llegamos al verso 16, donde leemos que Jesús dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Una vez más, Saulo sufrió por el nombre de Cristo, hermanos. En otras palabras, Saulo sufrió por el Evangelio. Entonces surge la pregunta, ¿hemos sufrido nosotros por el Evangelio? En Hechos capítulo 20, verso 24 y Hechos 21, capítulo 13 respectivamente, leemos: el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón porque la gente gritaban en contra de aquel que de aquella manera. También en Hechos 21:13 leemos: entonces Pablo respondió, ¿qué hacen? Llorándose y quebrantándome el corazón, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, no cabe duda que el apóstol Pablo sufrió a causa del Evangelio. Jesús lo predijo y se cumplió exactamente como Jesús lo dijo. Then we come to verse 16, where we read that Jesus said, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Again, Saul suffered for the name of Christ. In other words, Saul suffered for the gospel. We read in Acts 22, verse 24, and Acts 21:13 respectively, that the tribune ordered him to be brought into the barracks, saying that he should examine by flogging to find out why they were shouting against him like this. In Acts 21:13 we read that Paul answered, what are you doing weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Brothers and sisters, there's no doubt of the sufferings of Paul throughout the New Testament. Jesus predicted it, and it happened exactly just as he said it was going to happen. Luego llegamos al segundo, hermanos, punto del sermón, donde Ananías obedece el mandato en el versículo 17. Esta segunda parte del sermón aquí, hermanos, en el verso 17 leemos que Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, este verso 17 es el cumplimiento de las visiones dadas tanto a Saulo como a Ananías. Tal y como nuestro Señor Jesucristo había predicho que iban a suceder las cosas entre ellos, exactamente así sucedieron. So we have come to the second point of the sermon. Ananias obeyed the command in verse 17.
And dear brethren, in this second part of the sermon, here in verse 17, we read that Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Now this verse 17 is the fulfillment of the visions given to Saul and given to Ananias. Just as our Lord Jesus Christ had predicted that things would happen between them, so they did. Ananías, hermanos, obedientemente entró a la casa de Judas, ya sin temor ni dudas. Esto es evidente, hermanos, al llamar a Saulo hermano. Y por las razones que Cristo le había dado, obviamente, como leímos la semana pasada, para ir a buscarlo. Ananías, hermanos, hizo exactamente como Jesús le había mandado. Puso las manos sobre él y después de esto le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Jesús le había dicho a Saulo, hermanos, en el verso 5, que esperara para que se le dijera qué es lo que iba a hacer. En el verso 11, Jesús le dijo a Ananías que le había dado una visión de a Saulo hablándole de él. Aquí en el verso 17 es el cumplimiento de la espera de Saulo y la visión de Ananías. Ananías oró por él y tal como Jesús lo había predicho en el verso 12, Saulo recobró la vista. Ananias obediently entered the house of Judas without any fear nor doubt. Now this is evident when he calls Saul brother. And of course, because of the reasons that Christ gave him before in the vision. Now Ananias did exactly as Jesus had commanded him to do. He went in, laid his hands on Saul, and after this he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you came, sent me that so you might regain your sight and receive the Holy Spirit. Jesus had told Saul in verse 5 to wait to be told what to do in Damascus. In verse 11, Jesus told Ananias that he had given Saul a vision about him. Here in verse 17 is the fulfillment of Saul's waiting in Damascus and Ananias' vision. Ananias prayed for him just as Jesus had predicted in verse 12, and Saul regained his sight. El encuentro con Jesús, hermanos, lo había dejado con marcas físicas. Ceguera. No comió por 3 días, no bebió por 3 días. Pero, hermanos, vendrían las marcas más severas. Las marcas que darían gloria a Jesús en la vida de Saulo. Las marcas espirituales. Y es entonces que Saulo fue lleno del Espíritu Santo. La marca más importante, la más notoria, la más gloriosa, la más de gracia, la que más daría gloria a Dios. Esto, hermanos, nos recuerda obviamente el capítulo 2, verso 4 de Hechos, y el capítulo 8, 16 de aquí de Hechos, donde los creyentes judíos y samaritanos recibieron el Espíritu Santo en una forma histórica y única que jamás se repetiría. Saulo había sido un instrumento escogido de Cristo desde antes de la creación. Y el sello del Espíritu en él era la última marca y confirmación de ese llamado a ser instrumento escogido de Cristo. The encounter with Jesus had left Saul with physical marks, blindness. He did not eat nor drink for 3 days. But the most severe marks would come later. The marks that would give more glory to Jesus in the life of Saul. The spiritual marks. And that's when Saul was filled with the Holy Spirit. The most important of the marks of his conversion. The most notorious. The most glorious. The most graceful. The one that will give glory to God the most. This, brethren, obviously reminds us of what happened in Acts chapter 2 verse 4 and in Acts chapter 8 verse 16,
where the Jewish and Samaritan believers received the Holy Spirit in a unique and historical form that would never be repeated in the history of the church. Saul had been chosen an instrument of Christ since before the creation. And the seal of the Spirit was the last mark and confirmation that of that call to be chosen an instrument of Christ. Y hermanos, así llegamos al tercer punto. Saulo recobra la vista en los versos 18 y 19. Y en el verso 18, hermanos, es el cumplimiento de la doble razón por la que Ananías fue a buscar a Saulo. Número 1, Ananías fue a buscar a Saulo para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y número 2, para que recobrara la vista. Aquí leemos que al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. La ceguera que le había causado la luz brillante en pleno mediodía que leímos en el verso 8, aquí es sanada por el acto de la imposición de manos de Ananías, siendo instrumento del Espíritu Santo para sanar a Saulo. El pasaje dice que al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. El mismo poder que le había impedido ver, ahora le hace ver. Esta ceguera fue causada por la aparición divina y no era común. Por lo tanto, esta ceguera, en orden de ser sanada, necesitaba una intervención divina y milagrosa y actos no comunes para ser sanada. This takes me to the third point of the sermon. Saul regains his sight in verses 18 and 19. In verse 18 is the fulfillment of the double reason why Ananias went to seek Saul to Judas's house. As we remember, number 1, he went there for Saul to be filled with the Holy Spirit, and number 2, Ananias went there for Saul to recover his sight. Here in verse 18, we read that immediately something like scales fell from his eyes, and he regained his sight. And he rose and was baptized. The blindness that had cost him the bright light in the middle of the day that we read in verse 8, here is healed by the act of the laying of the hands of Ananias, being an instrument of the Holy Spirit to heal Saul. The passage says that immediately something like scales fell from his eyes and he regained his sight. The same power that had prevented him from seeing now make him see. This blindness was caused by the divine appearance, and it was not a common blindness. Therefore, brothers and sisters, the blindness, in order to be healed, it needed a miraculous and divine intervention. And it needed unusual acts to be healed. Al final leemos que Saulo se levantó y fue bautizado. Cuando leemos las palabras se levantó, nos ayuda a entender que Saulo estaba en el suelo. En el camino a Damasco se levantó ciego del suelo. Aquí por la gracia de Dios se levanta con la vista restaurada. Después de esto se bautizó. Como ya he mencionado antes, hermanos, es común ver en el libro de los Hechos a los cristianos primero creyendo en Cristo por fe y después son bautizados. Quiero reiterar lo dicho en otras ocasiones, lo que nos enseña la Confesión Bautista de 1689 en el capítulo 29, párrafo 2. Dice la cita: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Esta ordenanza obviamente se refiere al bautismo. En este caso, Saulo había sido primeramente lleno del Espíritu Santo como marca de un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo, y después fue bautizado cumpliendo fielmente con la ordenanza del bautismo. And at the end of this verse, we read that Saul then rose and he was baptized. When we read the words "he rose," it helps us to understand that Saul was on the ground. Now, brothers and sisters, here's something amazing. Saul, on the road to Damascus, he rose blind from the ground. Here,
by the grace of the living God, he rises and his sight is restored. After this, he was baptized. As I have already mentioned before, it is common to see in the book of Acts that Christians first believe in Christ by faith and then they are baptized. I want to restate what I have said on other occasions from the 1689 Confession of Faith, chapter 29, verse 2. And I quote, that those who actually profess repentance towards God, faith in Him, and obedience to our Lord Jesus Christ are the only proper subjects of this ordinance, end quote. Of course, this ordinance is the baptism. And in this case, Saul had first been filled with the Holy Spirit as a mark of true repentance and faith in Christ. Then he was baptized faithfully, fulfilling with the ordinance of baptism. En el verso 19, hermanos, leemos la última parte de esta narrativa de la conversión de Saulo. Aquí leemos que Saulo tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo tenía marcas imposibles de negar a la vista, hermanos. Marcas físicas, la ceguera, no comió ni bebió. Marcas espirituales, estaba orando, recibió el Espíritu y se bautizó. Now we get to verse 19, where we read the last part of these accounts of Saul's conversion. Here we read that Saul, taking food, he was strengthened. Saul had physical and spiritual marks impossible to deny. The physical marks were blindness. He did not eat or drink for 3 days. The spiritual marks, he was praying. He received the Holy Spirit and he was baptized. Estas marcas, hermanos, le habían dejado débil. Débil físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Físicamente por la falta de alimento y la ceguera. Emocionalmente por el trastorno de saber su condición física y espiritual. Y espiritualmente porque al ver al Santo Hijo de Dios le mostraba que malvado y pecador era. Pero ya hemos visto en los versículos pasados, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo amorosa y misericordiosamente le escogió para que fuera su instrumento. These marks had left him weak. Weak physically, emotionally, and spiritually. Physically from the lack of food and blindness. Emotionally by the disorder of knowing his physical and spiritual condition. And spiritually because when he saw the Holy Son of God, he saw and understood that he was evil and a sinner. But we already have seen in the past verses that our Lord Jesus Christ lovingly and mercifully chose him to be his instrument. Aquí en este versículo, hermanos, Saulo recobró fuerzas. Recobró fuerzas físicas con los alimentos que comió. Recobró fuerzas por la oración y aceptación y el amor de Ananías. Recobró fuerzas al haber pasado tiempo ya como hermano de la iglesia en Damasco. Pero sobre todo recobró fuerzas cuando el Espíritu Santo lo regeneró, lo santificó para la obra que había de realizar solamente para la honra y gloria del Santo y el único Dios a quien Saulo sirvió fielmente. Here in verse 19, Saul regained strength. He regained physical strength with the food he ate. He regained strength by the prayer and acceptance and love of Ananias. But above all, brothers and sisters, he regained strength from the Holy Spirit. The Holy Spirit that regenerated him. The Holy Spirit that sanctified him for the work that he would perform only for the honor and glory of the only holy God. The one whom he served faithfully. Hermanos, esta fue la tercera parte de nuestros sermones donde estudiamos la conversión de Saulo. Hasta este momento hemos sido testigos de varias conversiones aquí en el libro de Hechos. Algunas de ellas han sido en gran número, 3,000 personas, 5,000 personas. Pero ha habido dos que el escritor de Hechos nos han dado en detalle. Número 1, la conversión del eunuco etíope.
y esta de Saulo de Tarso. Pero no cabe duda, hermanos, que esta conversión es la que ha sido más impactante hasta este momento. So, brethren, this was the third and last part of our sermons where we studied Saul's conversion. Up to this point, we have witnessed several conversions here in the book of Acts, some of which have been in great numbers. But there have been two that the writer of Acts has given us in detail. Number one, the conversion of the Ethiopian eunuch, and this one of Saul of Tarsus. But there is no doubt that Saul's conversion is the most shocking up until this point. El llamamiento, hermanos, de Saulo en el camino a Damasco fue único. La visión de Saulo de Ananías, la visión de Ananías del Señor fue única. La curación milagrosa de Saulo, hermanos, fue única. Pero, hermanos, hay más detalles a los cuales debemos poner atención en esta tarde. Saulo, el hombre malvado, perseguidor, injuriador, celoso, furioso en contra de la iglesia y de Cristo, ahora es un hombre nuevo. Ha nacido otra vez, pero esta vez ha nacido del Espíritu. Saulo ha sido transformado, regenerado, santificado, adoptado, hecho nuevo por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Aquel hombre que había ido a pedir cartas para perseguir a los cristianos en Damasco y traerlos presos a Jerusalén para torturarlos, ahora pasa tiempo con ellos y les llama hermanos. Saul's call on the road to Damascus was unique. Saul's vision of Ananias and also Ananias' vision of Jesus was unique. Saul's miraculous healing was unique. But brothers and sisters, there are more details to which we must pay attention this afternoon. Saul, that evil, persecuting, mocking, jealous, furious person against the church and Christ himself, is now a new man. He has born again, but this time born of the Spirit. Saul has been transformed, regenerated, sanctified, adopted, made new by the wonderful power of the Holy Spirit. That man who had gone to ask for letters to persecute the Christians in Damascus and brought them prisoners to Jerusalem to torture them and kill them, now spends time with them and calls them brothers. Déjenme decirles lo siguiente. No es posible para ningún ser humano tener un encuentro con Cristo y seguir viviendo una vida de desorden y odio en contra de Dios. No es posible que una persona quien se dice a ella misma ser cristiano siga viviendo una vida de pecado desenfrenado. No es posible que una persona quien se hace a ella misma llamar cristiano no se reúna con otros cristianos para adorar a Dios quien le hizo nacer de nuevo. No es posible que una persona que se hace llamar cristiano no tenga ninguna evidencia del Espíritu Santo en su vida. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Let me tell you this. It is not possible for any human being to have an encounter with Christ and continue to live a life for disorder and sin and hatred against God. It is not possible for a person who calls himself a Christian to continue living a life of rampant sin. It is not possible for a person who calls himself a Christian and not to meet with other Christians to worship the God who gave him new life. It is not possible for a person who calls himself a Christian to have no evidence of the Holy Spirit in his life. We must examine ourselves to see if we are in the faith. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿conoces a Cristo? ¿Le conoces? ¿Hay evidencias del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes deseos de obedecerle, de agradarle, de cantarle, de adorarle? ¿Hay temor? ¿Hay vergüenza? ¿Hay remordimiento, tristeza en tu corazón cuando cometes algún pecado? Si no conoces a Cristo, es mi deber decirte que hay malas noticias.
Todos hemos pecado. La palabra de Dios dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La palabra de Dios también dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra de Dios dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de gracia y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas y cabritos, y pondrá las ovejas en su derecha y a los cabritos en su izquierda. Entonces el rey dirá a sus de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto debería darnos miedo. So brother, sister, friend, do you know Christ? Do you know Him? Is there evidence of the Holy Spirit in your life? Do you have a desire to obey, to please Him, to sing to Him, to worship Him? Is there fear, shame, remorse, sadness in your heart when you commit a sin? If you don't know Christ, it's my duty and my responsibility to tell you that there are very bad news. We are all sinners. The Word of God says that all have sinned and fall short of the glory of God. God's Word also says that God will pay every man according to his deeds. The Word of God says that when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit in His glorious throne. Before Him will be gathered all the nations. And He will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. And He will place the sheep on His right, but the goats on His left. And the King will say to those on His right, come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. And He will say to those on His left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared to the devil and his angels. Pero amigo, hermano, amiga, también hay buenas noticias. Las buenas noticias son las noticias del Mesías Jesucristo, encarnado Hijo de Dios, anunciado por los profetas, nacido de una virgen. Anduvo entre nosotros en su completa divinidad y vivió una vida sin pecado. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día se resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre para expiar por nuestros pecados, para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros por su perfecto acto de justicia, nos hace a nosotros por medio de la fe en Él. Pero Jesús regresará en un futuro cercano para establecer su reino con poder y gloria. Y si tú te arrepientes de tus pecados el día de hoy, si pides perdón el día de hoy, si le recibes en fe el día de hoy, puedes ser llamado hijo de Dios. Hoy mismo puedes tener la seguridad que estarás en la derecha de Jesús, que te dirá bendito de mi Padre. Hoy, esta tarde, puedes estar seguro de estar con Él en el cielo eternamente. Por favor, arrepiéntanse de sus pecados. Por favor, reciban a Cristo en fe. Por favor, pidan perdón a Dios por sus pecados. Pidamos por nuestros pecados. Pensemos en estas palabras. Por favor, piensen. But friend, sister, brother, there are also good news. The good news of the Messiah, Jesus Christ, the incarnate Son of God, announced by the prophets, born of a virgin,
He walked among us in his full divinity and lived a sinless life. He died on the cross and was buried on the third day. But he rose from the dead and ascended to the heaven, to the right hand of the Father, to atone for our sins, so that God's righteousness will be imputed to us. Christ, by his perfect act of justice and obedience on the cross, makes us righteous through faith in him. And he will be back soon to establish his kingdom in power and glory. And friend, if you repent of your sins and receive Christ in faith today, you will be called a child of God. Today you can be sure to be in heaven with him forever. Today you will be on his right hand, called the blessed of the Father. Please repent of your sins. Please receive Christ in faith. Please ask God for forgiveness. Please think of these words. Please do it.